3 está compuesto por la búsqueda y listado de estrategias respecto a la comunidad en estado de discapacidad. Es decir, en este segmento nosotros trabajamos respecto a la infraestructura, las necesidades y las diferentes problemáticas que pueden surgir acerca de esta comunidad, teniendo en cuenta la participación de la compañera Claudia, Ángela y quienes está hablando, Mónica Rojas. En este momento, digamos, tenemos en cuenta también que la inclusión social para personas de diversidad funcional, en este caso, ¿tú cómo lo manejaste, Claudia? ¿Desde qué factor? Bueno, buenas noches. Mm, Encontramos mucha información acerca de personas con alguna discapacidad, ¿sí? ¿Cómo lo manejamos? Busqué alternativas que pudieran ser muy asequibles para las personas en su momento que lo requirieran. Es decir, que hubiera pues, primero que todo, que recibieran un trato justo, sin discriminación, porque por lo regular siempre son discriminados porque no se tienen en cuenta, incluso desde el planeamiento del desarrollo en un tema de una alcaldía. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que realizan estas leyes o normas son personas que inclusive contratan desde otros municipios para aplicarlas en el municipio, desconociendo totalmente la necesidad real. ¿Por qué lo digo? Porque vienen personas, si en el momento las personas quisieran todas estas normas y estas mejoras fueran personas que pertenecieran al nicho, personas que tuvieran alguna disfunción, serían más oportunas las normas, ¿no? Las leyes que en su momento buscaran. Listo, o sea, bueno, yo veo que digamos dentro de las estrategias que tú buscaste, hay un uso flexible que se adapte como a la preferencia de capacidades individuales, ¿sí? Hablas de un tema, digamos, de un cajero automático, que tenga mejoras, pues, para las personas con discapacidad de visual o de auditiva. ¿Tú cómo consideras que se podría aplicar, digamos, el uso de esos cajeros o en qué puntos estratégicos? Pues pienso sobre todo que los centros comerciales e inclusive el centro como tal, que yo puse una que me pareció muy importante, que es el uso flexible del diseño, que se adapte a una amplia gama de preferencias y capacidades individuales como un cajero automático, lo que tú mencionas, que tenga mejoras en la manera en que se ve, se siente o suena, para que las personas con deficiencia de visión o audición las puedan usar. Es decir, hay el sistema, no sé, se me fue la palabra en este momento, que es lo que usan las personas con discapacidad visual y que el cajero fuera adaptado para eso, braillers, que se llama, no Braille. recuerdo bien cómo se Sí, el braille. fuera preparado para esos casos. Y pues conocemos un cajero que no está adaptado ni para eso, ni para las personas con de pronto discapacidad auditiva. Entonces entran ahí porque a veces cuando nos mencionan discapacidad solamente se nos viene a la mente las personitas que aparecen en silla de ruedas y no solamente existe esa discapacidad, hay cantidad. Entonces yo consideraría que es importante también tener en cuenta no solamente las vías de acceso dentro de la ciudad, sino el acceso que nosotros le damos a lo que nosotros normalmente o cotidianamente hacemos, que es acercarnos también a un cajero, hacer algún tipo de transacción o de retiro de dinero, como parte de la inclusión y de los beneficios que se puede brindar a esta comunidad en estado de discapacidad. No sé, Ángela, ¿tú cómo consideras los limitantes en la ciudad de Tunja? ¿Qué fue lo que tú propusiste? Bueno, pues desde la Alcaldía Mayor de Tunja se están llevando a cabo unas estrategias teniendo en cuenta pues las limitaciones de la persona que, como la compañerita Claudia mencionaba, no solamente es la personita en silla de ruedas, sino es la personita que tiene una discapacidad visual, la personita que tiene también una discapacidad cognitiva, la personita que tiene una discapacidad de cualquier índole. Entonces, desde allí, desde la Alcaldía Municipal de Tunja, lo último que se ha realizado, bueno, pues es que se está innovando un programa de carácter informático
es una novedosa aplicación dirigida a las personas con discapacidad visual que suelen visitar el edificio municipal. Esto pues les facilitará su desplazamiento por las instalaciones en donde funcionan las diferentes dependencias desde la alcaldía. También por otra parte pues tenemos que se han llevado a cabo evaluaciones periódicas de accesibilidad, lo cual es importante, y en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Tunja para identificar barreras existentes y áreas de mejora. Por otra parte, se han establecido alianzas con organizaciones y expertos en discapacidad a nivel local, regional y nacional. Y se establece un programa de asistencia personal para personas con discapacidad que requieran apoyo adicional para acceder a los servicios de la Alcaldía Mayor de Tunja. Se ha implementado un programa de adaptación arquitectónica en la Alcaldía Mayor de Tunja para eliminar las barreras físicas. Esperemos que todas estas estrategias sean en pro de la mejora de las personitas que tienen una u otra discapacidad. Teniendo en cuenta que ustedes también se basan como la parte de infraestructura y de arquitectura dentro de la ciudad, yo retomé como un punto también adicional, que es el puente peatonal con acceso a personas en estado de discapacidad. Esto correspondiente, digamos, a que muchos de esos puentes peatonales ubicados dentro de la ciudad de Tunja solamente cuentan con escaleras. Es decir, puede sí tener cierta parte acceso a las personas que cuentan con una discapacidad visual, pero no una persona que se encuentra en silla de ruedas, que es uno de los factores como más preocupantes dentro de la ciudad. La poca movilidad o acceso que ellos tienen pues dentro de la ciudad como tal. ¿Qué se busca? Que con el fin de mejorar la infraestructura de este tipo de puentes peatonales, se crea un separador, de igual manera como con señalizaciones, con semáforos, con ruidos, que hay algunos semáforos que en la ciudad lo tienen, como para indicarle a la persona de que puede pasar o no, ¿sí? De igual manera, hay un estudio que se maneja dentro, pues, de las posibilidades o de las prácticas que se realizan con la UPTC respecto a la infraestructura, de que no solamente sean puentes para las personas en estado de discapacidad, sino por comunidad en general. Un claro ejemplo que se tiene es el puente que se encuentra ubicado sobre la avenida, en el barrio Jordán, que eso ya es más o menos colinda con el barrio Suárez, que es un puente pues que tiene más, pues digamos como más, es más amplio, tiene la garantía de que pueden pasar más personas, es mucho más cómodo para transitar. Solamente que digamos una de las dificultades que presenta pues es que no tiene un techo, pero pues eso también estaría dentro de la infraestructura como para mirar la asegurabilidad de la persona que se encuentre, o hablaríamos del transeúnte, ¿sí? Es decir que a nivel general consideraría que esta es parte de la estrategia también, que es muy importante no solo implementar en la ciudad de Tunja, sino en todas las ciudades que se cuente o se encuentre una comunidad en estado de discapacidad, ya sea visual, auditiva o física. De igual manera, pues yo consideraría que, haciendo referente a la pregunta que nosotros encontramos sobre cuáles son los alcances de la participación ciudadana en el diseño y la implementación de las políticas públicas, retomo como la participación de las mesas de participación en el CREM en la ciudad de Tunja, donde se brinda la orientación y la reorganización de la comunidad respecto a cómo se atienden las necesidades de esta comunidad, cómo se pueden implementar no solamente factores económicos, sino factores culturales que permitan no solamente la conciencia ciudadana, sino cómo podemos nosotros llegar bueno, como a permear y a fusionar estas participaciones o estos tipos de diferentes organizaciones para nosotros permitir que la accesibilidad a una vida pues más amena para las personas en estado de discapacidad no sea solo un derecho, sino sea una garantía durante el transcurso de los tiempos. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas respecto a esa pregunta? ¿Cuáles crees tú que serían los alcances pues de la participación ciudadana, el diseño y la implementación desde las políticas públicas? Yo creo que yo me adelanté cuando estaba hablando acerca de eso porque me pareció muy importante rescatar un apartado que vi en la lectura,
Y menciona, la participación permite crear una agenda concertada para la construcción de la política como vía para establecer oportunidades con base en los problemas sociales que están presentes en la población. Entonces mi respuesta era, se debe tener en cuenta que los alcances de la participación son muy importantes a la hora de implementar las políticas públicas, sobre todo si las personas que participan son personas que conocen las necesidades reales de la comunidad o de algún tema en específico. Las personas que participan en la construcción y crecimiento de las políticas públicas deben ser personas responsables porque están en un momento decisivo en un alcance de un propósito donde se benefician todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si son personas que realmente conocen la necesidad, los problemas, de la dificultad que se les presenta a la hora de transitar, digamos, lo que ustedes mencionan por Tunja, son personas que van a entender la necesidad que hay y van a poder establecer una política pública que les van a funcionar mucho mejor y que son necesidades que están latentes en el momento. Listo, o sea, es decir, Claudia y Ángela, que digamos desde los alcances de la participación ciudadana, hablamos mucho de las mesas de participación, ¿no? De cómo estas pueden implicar en el desarrollo de lo que nosotros necesitamos, que es tomar conciencia realmente de las necesidades de estas comunidades en estado de discapacidad. Entonces, no sé, Ángela, ¿tú cómo plantearías esa implementación de las políticas públicas? Sí, compañerita, pues ya como a manera de conclusión y con respecto a la pregunta pues, que se nos plantea, yo pienso que la participación ciudadana en el diseño y la implementación de políticas públicas pues tiene varios alcances significativos, ¿cierto? Por ende es importante destacar que la participación ciudadana debe ser totalmente inclusiva, accesible y también respetar la diversidad de la sociedad, en este caso, pues las personitas con discapacidad. Asegurando la participación también, ¿sí? No solamente la inclusión en cuanto, digamos, infraestructura y demás, sino la participación que ellos puedan tener también laboralmente y demás. También teniendo en cuenta la parte equitativa de diferentes grupos sociales, evitando la exclusión de voces marginales o desfavorecidas, ¿cierto? Además, se requiere un marco institucional sólido y canales de participación efectivos para que la participación ciudadana tenga un impacto significativo en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Muchas gracias. Listo, entonces yo creería que como para dar cierre, hablaríamos de una ciudad amigable. Muchas gracias.